Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 9 de febrero de 2018. Con Ana Ribeiro, buen día. Buen día, Emiliano, bienvenido para nosotros. Muy amable, muy Primera amable vez que nos reencontramos contigo en este año. Y Rosario además se fue, salió corriendo. Ay, sí, yo la entiendo. Sí. Pero vuelve, va a volver, va a volver. Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal? ¿Y qué? ¿Te podríamos decir vos por acá? Sí, ahora estoy de nuevo. Gonzalo Pérez de Castillo. Muy bien. Y Oscar Sarlo, invitado, porque no sé qué pasó con Juan Grompone. Se fue de carnaval, creo. Se fue. ¿Tratándose Juan? ¿Se lo imagina integrando una comparsa? No, para a Juan nada, Grompone? por favor. Bueno, él tocaba el chico. Yo creo que disparó del carnaval. Sí, yo creo que sí. más probable. Esa me gusta más. Algo de eso, algo de eso. Juan y el carnaval no condicen. Dentro de un rato capaz que nos enteramos. Vayamos al primero de nuestros temas. Autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguraron que el 22 de abril se celebrarán las elecciones presidenciales anticipadas, tal como lo estableció la Asamblea Constituyente. La oposición, mientras tanto, todavía no ha decidido si va a participar o no de los comicios. Si bien estaba previsto que las partes llegaran a un acuerdo en República Dominicana, donde oposición y gobierno firmarían el acuerdo de convivencia democrática, la mesa de la Unidad Democrática, la de oposición, presentó observaciones al texto y se negó a suscribirlo por entender que no brinda garantías para esta votación. De todas formas, el presidente Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a continuar el diálogo si es que la oposición firma ese texto surgido de las tratativas. Estoy dispuesto a seguir conversando con la oposición venezolana en República Dominicana el día que ellos estén dispuestos. Y quizás lo que más llamó la atención fue el posicionamiento de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, mediador entre las partes, que instó a la oposición a que firme el acuerdo con el gobierno, advirtiendo que es la única salida a la crisis política tan grave que vive el país. Expresó la absoluta e imperiosa necesidad de que haya un acuerdo. Nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, ha puesto un plan alternativo. Un plan alternativo a un acuerdo razonable para ir a un proceso electoral y para respetar la convivencia democrática. Hace tiempo que no nos deteníamos en Venezuela, ahora parece que estamos ante un momento especialmente importante. ¿Quién empieza? ¿Quién va? Gonzalo. Bueno, yo primero, antes que nada, es como la sensación térmica, lo mío es subjetivo. Yo creo que tengo una lectura objetiva, pero puede ser considerado esto subjetivo. Yo creo que en Venezuela, lamentablemente, hay una dictadura. Yo soy un demócrata, soy liberal, soy republicano como modo de organización del gobierno. Y para mí lo de Maduro es una dictadura. Es una dictadura que es peligrosa para la región. Porque en la región tenemos democracias, no todas son perfectas, tienen los defectos que tienen todas las democracias. Y esto es, para mí, una amenaza. Dicho esto, yo creo que lo de Zapatero es insólito. Acabo de ver esta semana una película, Las horas más sombrías, de Churchill, sobre Churchill durante la guerra. Fantástica. En que en un momento él dice, lo que pasa es que con los tiranos no se negocia. Es decir, con Maduro se ha tratado de negociar varias veces ya, con intermediaciones de todo el mundo, incluso el Papa. No hay forma de negociar porque el hombre no quiere largar el poder, no lo va a largar. Entonces, que hayan hecho nuevas negociaciones, y la Mesa de Unidad Democrática fue, pero evidentemente termina quebrándose, porque es muy difícil, ante una situación como la de Venezuela, decidir si vos te presentás o no a las elecciones. Si no te presentás, terminás en un régimen como lo de Cuba o lo de Nicaragua, que son elecciones que se van y todo el mundo sabe quién va a ganar. Eso es si no te presentás, eso es lo que pasa. Y si te presentás, en cierta forma estás legitimando a un Consejo Nacional Electoral que ya incluso la Unión Europea ha calificado a esta señora Tibisay Lucena como una de las 7 personas que no pueden tener nada en Europa y
Es decir, como un... Sí. Porque es Presentarse parte de esto. implica, de hecho, Reconocer al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Constituyente. Y a la Asamblea Constituyente. Es esa muy Asamblea difícil. Constituyente la que lanzó la convocatoria de las Entonces, elecciones, ¿no? lógicamente ha dividido a la oposición esto, porque hay gente que piensa de las dos partes, pero es parte del juego. ¿Quién sigue? ¿Mauricio? Yo creo que la situación de Venezuela rebasa los límites territoriales de Venezuela. Hay una cosa que es evidente, a ninguno de nosotros nos gustan las actuaciones de Maduro cada vez que toma el micrófono, y además de sus afirmaciones tenés que tomarla como uno, si escuchara un informativo, de a ver realmente qué fue lo que ocurrió y qué pasó. Y creo que la situación de Venezuela es muy grave. Yo había puesto ahí el tema de la presencia de Maduro. Yo pienso que Maduro no puede ser partidario de una dictadura. ¿Maduro? Zapatero. Fíjate cómo se sale de la situación en que están los venezolanos ahora. No hay la menor duda de que Maduro tiene las Fuerzas Armadas consigo. Si hay conflictividad dentro de las Fuerzas Armadas, no ha trascendido. Y no han logrado, por otras vías, lograr a un estado de equilibrio, que sería muy bueno para América Latina, y quiero meter 2 líneas sobre eso, para lograr un cambio y una estabilización. Entonces, Zapatero, yo pienso en las negociaciones que se produjeron acá, que en las negociaciones siempre quedaban cosas por el camino. ¿estás hablando de la salida de la dictadura? Estoy ya hablando de la salida, porque hubieron instancias y hubieron gente que quedó excluida, gente que todavía estaba en prisión, y se hicieron los procesos, y despacito por las piedras, las negociaciones son eso. Fíjate... Sí, bueno, recordemos cómo se desarrollaron las elecciones, ¿no? Con Wilson Ferreira Aldunate preso, ¿no? Con Serengi proscripto, todo aquello. Exactamente, bueno, eso... Pero con un Consejo Nacional Electoral confiable. Sí, seguro, pero podía no serlo. Porque también habíamos ganado el no. Claro, bueno, está bien, está muy bien. Pero el hecho que cada país tiene su proceso. La presencia de Zapatero a mí me da la pauta que quiere que haya un proceso que de alguna manera evite una confrontación como la que hubo hace unos meses, porque si no la salida es esa. Y fíjate que todo esto se está produciendo en una Venezuela, hay que recordar porque que Santos se apoyó en Maduro en las negociaciones de paz con la FARC, cuidado, ni tanto ni tampoco, y que no sabemos qué es lo que puede pasar en Venezuela si se produce una confrontación o si se pasa a otro lado. Entonces, ¿tú estás comprendiendo la postura de Rodríguez Zapatero? Yo estoy tratando de comprender la postura de Zapatero y del presidente, que lo que buscan es eso, no son aliados de Maduro para perpetuarlo, sino que lo que buscan es una salida. ¿Cuáles son los puntos que sigue demandando la oposición? ¿Por qué está trancada la cosa? Bueno, además de que las elecciones se desarrollen con garantías, demanda la liberación de los presos políticos y un corredor humanitario para que pueda llegar ayuda internacional. Eso uno completamente, primero a uno más que a nadie no le gustan los presos políticos y no le gustan además esos movimientos que de alguna manera concentran el poder. No es el espíritu que tenemos acá. Y el otro problema es que la elección tiene una fecha que fijó la Asamblea Constituyente, un organismo cuestionado, absolutamente cuestionado en el mundo, y es una fecha tan cercana que a la oposición le presenta un desafío grande a los efectos de organizarse, llegar, etcétera, ¿no? Mirá, yo te puedo un asterisco nada más, que por eso había puesto los 2 temas juntos. La situación que tenemos en Brasil es una situación de temer, y digo de temer por declaraciones por las declaraciones de Temer. Cuidado, porque si por vía judicial, sin tener delitos de corrupción, sino un trámite burocrático institucional, desplazan a la presidenta elegida por la gente, y ahora que Lula es candidato por un apartamento que no ocupó, que no compró, que no tiene, que no se prueba, se lo impiden, Temer dice no, tiene que participar,
¿Por qué lo dice eso? Porque si ese no es el camino, ¿qué camino queda? Sí, el presidente salió a decir que sería extraño que Lula no pudiera ser candidato en estas condiciones. Sería un problema que no fuera candidato, ¿no? Entonces, y Venezuela está al lado. Y Colombia en un proceso de paz con toda la conflictividad, porque mira, el PP está en la Comisión para la Paz en Colombia, el 3 de enero estuvo allá con Felipe González. Están tratando de encauzar un equilibrio para que el proceso es bastante complicado, hasta se ha llamado al expresidente. Para que de alguna manera aporte para que se consolide la paz en Colombia. Si se pudre Venezuela, eso salpica para todos lados. Sigamos. Sí, yo pienso bastante parecido al ruso en este punto, y hay que tomar mediante cifras la dimensión exacta de lo que puede significar esta salida despavorida de la gente de Venezuela, ¿no? La pequeña ciudad de Bellavista, en la frontera de Venezuela en territorio brasileño, 320.000 habitantes, una pequeña ciudad, recibió 32.000 venezolanos. Es una invasión, están durmiendo en las calles. Los que tienen cierta facilidad y por lo menos tienen dónde vivir, ya quieren inscribir a sus niños en el servicio escolar. Todo se ve desbordado, no saben cómo actuar. Le pasa exactamente lo mismo a todos los países que colindan con. Entonces yo entiendo, lo de Venezuela nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Y entiendo, y tengo la misma posición que Mauricio, entiendo lo que quiere hacer Zapatero. De ahí a que lo apruebe es otra cosa, ¿no? Entiendo porque, por lo pronto, Leopoldo López está en prisión domiciliaria en su casa, que a él le debe representar un alivio muy importante, porque eso lo consiguió Zapatero en las negociaciones. O sea, negociar es conseguir una pequeña baldosa, que capaz que no significa nada, pero es un alivio para un largo camino de azulejos crueles, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Yo entiendo que haya querido negociar, y los que peinamos canas recordamos lo agónicas y difíciles de entender que pueden ser las negociaciones, porque nosotros tuvimos a la interna esa misma discusión, pero como estas elecciones son o no son legítimas, y hay grados de legitimidad que se deben enlazar con la necesariedad de salir de una situación. En un momento en que no hay que olvidarlo, los Estados Unidos ha dicho, por medio de sus voceros más calificados, que bueno, hay que pensar en cuál es la salida correcta. Si suspendemos totalmente la compra de petróleo, sabiendo lo que eso significaría en una Venezuela donde no falta nada, epidemias de todo tipo, desnutrición infantil, además de los grados de violencia, desabastecimiento total, no poder comprar nada. Una de mis amigas de la infancia tiene sus hijos en Venezuela, y ayer de tarde tuvo esta conversación con su hija, una brillante abogada con un muy buen empleo. Mamá, el sueldo entero se me fue en comprar un paquete de pañales para el niño que acaba de nacer. No vuelvas, porque mi amiga estaba pensando en volver. Por favor, no vuelvas. Esto es un infierno. Y eran funcionarios de PDVSA, explico, ¿no? O sea, la élite. Es la élite. Entonces, en medio de todo eso yo entiendo. Sin embargo, emocionalmente, y acá voy a estar con lo del clima con Gonzalo, yo suscribiría lo que Beatriz Becerra, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, le dijo ayer a Zapatero. Usted no puede estar aceptando este chantaje del régimen. Usted le concede credibilidad a un régimen que ha dilapidado la credibilidad y se muestra exigente con una oposición que, le ruego no olvide, está perseguida, encarcelada, exiliada y asesinada. Por favor, deje usted de avergonzar a España y a la Unión Europea. Mi corazoncito fue con la señora, más allá de que entiendo, históricamente entiendo, el intento de Zapatero. Dos mensajes de oyentes. Uno para Mauricio, que dijo, si se pudre Venezuela, etcétera. ¿No cree, Mauricio, que ya está bastante en mal estado Venezuela? ¿Qué más tendría que ocurrir? Pregunta Angélica. Ni siquiera debe pensar con temor en un golpe militar, porque los militares con Maduro ya se apoderaron de las autoridades del Estado. ¿Vos querés que le conteste? Mínimo, porque así seguimos y escuchamos a Oscar. Y sí, porque si hay alzamientos y si hay una fracción del ejército y si no se logra mantener los restos de institucionalidad que van quedando para firmarlo y proyectarlo hacia el futuro
con la ayuda internacional, con la presión internacional, se van a empezar a surgir lo que surgió en la década del 60, los grupos armados que aparecieron en un Brasil que está que no sé qué pasa, y en un Perú donde hay un presidente que ya a esta altura es fujimorista. Dice otro oyente, citando al general Sereñi, con el enemigo o se negocia o se lo aniquila. Entonces, ¿la oposición venezolana puede aniquilar a Maduro? ¿De qué forma? ¿Con ayuda de quién? Yo esa frase de Sereñi no la reconozco. Primero que nada, bueno, no sé de dónde la sacó, de pronto del país. Bueno, como militar puede ser, pero que lo haya dicho, porque eso es una verdad militar, digamos. Pero lo que pasa es que si son venezolanos de los dos lados, no son enemigos. No se puede decir que sean enemigos. Porque si tienen que empezar por aceptar que van a convivir. Si van a empezar por pensar que hay que eliminar al otro, entonces si es una guerra civil no tiene arreglo eso. Eso es como España. Quizás Zapatero recuerde lo que fue España en el 39 o en el 36, mejor dicho, y sí, tenga miedo de que termine algo así. El tema, claro, es muy doloroso y preocupante porque uno no ve lo que está o no sabe lo que están sabiendo los negociadores, que eso sí deben conocer todo. Así que para mí lo único es ir por el lado de que han ido ustedes, sobre todo cómo surgió de comparar con el proceso nuestro, ¿no? Y uno dice, ¿qué es lo que está faltando acá? Y bueno, lo que está faltando es, yo diría, primero, no es una dictadura de Maduro, esto es un régimen. Maduro, yo no sé hasta dónde es un tipo que se subió, está surfeando ahí un grupo que se hizo del poder, y él está siguiendo algunas directivas de otro, ¿no? de todo un colectivo. Así que es todo un régimen. Una de las versiones que anda es que el punto de negociación difícil ha sido la impunidad. Es decir, los que están detrás de todo esto están negociando su impunidad, como siempre sucede en las dictaduras. Claro. Entonces, eso es un problema. Pero la diferencia está en que me parece que no hay lo que hubo, sí, en la salida uruguaya, líderes. Este es un gran problema. No hay líderes que puedan. Y a su vez, el gobierno tiene su respaldo. Entonces, esto es lo que dificulta mucho la cosa. Y después, ese fenómeno tan anómalo que nosotros no tuvimos, que es que no hay reglas. No hay reglas. ¿Por qué no hay reglas? Porque ellos le dieron todo el poder a un organismo que obviamente no tiene ninguna autonomía, que es la Asamblea Constituyente, a la cual le pueden decir o llevar a que tome cualquier decisión. Esto es la ausencia total de garantías. Entonces, nosotros empezamos por rechazar una constitución que iba contra el sentido más genuino de la ciudadanía. Demostramos que teníamos, como tú dijiste, una corte electoral que de alguna manera alguna seriedad tenía. Entonces había ciertas reglas, cierto mínimo que garantizaba hablar. En Venezuela eso no existe. Sí, acá hay un oyente que marca otra diferencia con la salida uruguaya. En aquella salida imperfecta nuestra, estaba claro que los militares se iban. O sea que en esas elecciones se marcaba el final de la dictadura militar. En Venezuela Maduro se queda y no hay garantía alguna para los comicios, dice. Hay una palabra que ha sobrevolado todo esto y no la hemos dicho, y es también el narcotráfico, ¿no? Que complica muchísimo las cosas y que tiene tanto poder como un ejército y que ha permeado todo y sobre todo las capas de poder. Entonces, eso no existía en el caso de nuestro proceso, no resiste ninguna comparación. Pérez del Castillo, otra vez. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que es un análisis bastante completo de la cosa. Las diferencias con el Uruguay son clarísimas. El régimen uruguayo estaba internacionalmente aislado, tenía que dejar. Estaba internamente rechazado, porque había habido un plebiscito en el que habían perdido, teniendo todos los controles. Y el hecho es que había un sistema electoral que era confiable, demostrado por el hecho de que la dictadura había perdido. Entonces sí había proscriptos, sí había cosas que pueden ser comunes, pero yo creo que la situación era muy distinta. Y la sensación que yo tengo, y había otra cosa más, que era que dentro de los militares, y esto el ruso lo sabe mejor que yo, dentro de los militares había algunos que querían negociar y salir y volver a la democracia, y otro grupo duro que no quería. Eso en el caso de Maduro no se está dando, porque está todo el mundo comprometido,
Y muy posiblemente porque haya muchos negocios que se han hecho en Venezuela, que alguien va a tener que responder por ellos y nadie quiere responder. Entonces, a mí me parece que es una situación delicada, distinta. Ahora, Zapatero es distinta. español, debe estar comparando con España y no con Uruguay. Lo hacemos nosotros porque estamos acá sentados en Montevideo, en la Plaza de Independencia. Sí, pero él debe haber comparado con Pacto de España, Moncloa, donde pero... tuvimos Pacto de Moncloa, Tejerazo y una transición que fue emblemática para el mundo y de la cual aprendieron todos los países de América Latina, que cada uno a su manera hizo un camino distinto, pero hizo un camino de transición, basado en el modelo de la transición española. Esa debe ser la cabeza de Zapatero que debemos ver hoy, ¿no? Redondeando la conversación, Russo, tú. Zapatero debe estar interviniendo en nombre de la socialdemocracia europea, no actúa por cuenta propia y solamente inspirado en una experiencia. Hay una letra chica en las negociaciones que el lector o el escucha de un informativo no le llega. Y uno puede hacer suposiciones. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo hoy que se inician las Olimpiadas de invierno en Corea del Sur. Nadie hubiera imaginado hace 3 meses, de acuerdo a la información que teníamos, que Corea del Norte y Corea del Sur le manda a la hermana, va a un equipo, van a bailar, a cantar y a competir, y yo qué sé qué, porque son coreanos. Y el extranjero ahí, el que está fuera de Troya, ahí es Estados Unidos. Se terminó toda la cosa, porque si cae una bomba ahí, cae para todos los coreanos. No separan la frontera. ¿Qué es lo que están negociando acá? Bueno, debe de haber una fuerza popular en torno a Maduro y al partido que representa y en torno a las Fuerzas Armadas, y no todas, porque acuérdense que hace 10 años... en una situación como esta, a Chávez lo metieron preso y pusieron a otro presidente. Estamos viendo globalmente el asunto. Entonces, de pronto, las posibilidades que tiene la oposición no van más allá de esto. Es lo que calculo yo que puede estar pensando Zapatero y su equipo. Y lo que está buscando es que se procese eso, se institucionaliza con patas rengas y de pronto asume y liberación de los presos, por ejemplo. Se nos fue el tiempo. A ver, breve. No, yo primero, no creo que Zapatero esté Gonzalo hablando por la socialdemocracia europea. Segundo, otra cosa es que no mencionaba, yo lo mencioné al principio, pero nadie lo retomó, es que esta no es la primera negociación. Con los militares uruguayos no hubo ninguna negociación hasta que ellos se sentaron y dijeron vamos a negociar porque no podían más. Con Maduro, esta es la negociación número ¿qué? 7. ¿Cuántas negociaciones ha habido? Nunca se ha podido avanzar en nada porque esta gente no quiere largar el poder. ¿Cuántas negociaciones hubo? Acá hubo varias. Vos escuchás el informativo. ¿Cuál? Yo lo viví. Mirá que hubieron muchas negociaciones. Bueno, Digo, sí, en la situación. Y bueno, eso. Lo último. No, puede ser. No, yo estoy de acuerdo con lo que señalaba el Russo, ¿no? Es decir, Zapatero está representando toda una corriente de opinión europea y debe estar sabiendo los riesgos que tiene esta situación, porque si no se explica ese pedido casi dramático de que acepten, ¿no? Ahora, uno lo mira con la experiencia que tenemos de todo este tipo de cosas y dice, aceptar en esas condiciones me parece que es meterse en un corral de ramas, porque no va a tener... la estructura del poder en Venezuela no permite saber con quién está negociando uno. Y el límite es vidrioso, porque finalmente termino legitimando algo que va claramente a una dictadura de partido único. Es triste apoyar a una cosa así. Sin embargo, quedan fuera, ¿qué hacen?